Muchas gracias por inscribirse a este webinar de cómo deberías estar financieramente a tu edad. Ya vamos aquí a habilitar la cámara, permítanme un segundito y ya nos vemos. Ok, muy bien. Ahí está, aquí está entrando la gente. Ya llevamos varios ingresos. Esperemos que siga entrando más gente. La idea y la dinámica de este webinar es que pues al principio voy a dar la información que tengo para presentarles y al final lo que vamos a hacer es que voy a abrir un espacio de preguntas, las cuales pueden ir escribiendo en el chat y las personas de mi oficina van a ir recibiéndolas y leyéndolas y yo voy a ir contestando cada una de ellas o las que alcance pues en el tiempo que determine. ¿Ok? La idea es que todos entraron con el audio cerrado, pues para que tengamos una mayor conectividad y con el video cerrado. Vamos a acomodarnos un poco aquí. Bueno, listo, muy bien. Entonces, demos comienzo a nuestro webinar. ¿Ok? Pero antes que nada quiero contarles un poco, creo que hay algunas personas que me conocen, los conozco, de las personas inscritas, ya les hago un sondeo como quienes escribieron, un poco para que tengamos el perfil de la gente que está aquí con nosotros acompañándonos, porque así mismo voy a direccionar un poco la presentación. Pero bueno, para los que no conocen, Banca y Finanzas es una compañía dedicada a la consultoría financiera, ¿sí? Y estamos especializados en atender clientes, persona natural y empresariales y corporativas frente a todo el tema financiero. Uno de nuestros productos estrellas es el Family Office y la consultoría en finanzas personales y en planeación tributaria y obviamente también consultoría empresarial. Frente al tema del Family Office, lo que hacemos es administrar el patrimonio de familias de altos recursos. Entonces, dentro de esa administración patrimonial llevamos toda la parte contable, tributaria, legal, administrativa y todas las inversiones. ¿Ok? En la parte de planeación financiera, pues contamos con un equipo idóneo de profesionales dedicados exclusivamente a gestionar estos requerimientos de los clientes, tanto de personas naturales como de personas jurídicas. Y también obviamente hacemos negocios de inversiones, bueno, que hice un poco en el transcurso de las charlas, les iré contando en qué estamos, un poco para que puedan seguirnos en nuestras redes, en nuestra página web y bueno, puedan estar muy sincronizados con nosotros. Bueno, digamos que esa es la presentación de nuestra compañía de Banca y Finanzas. Pues yo soy Andrés Rodas, es consultor financiero, soy profesional en ingeniería industrial, me especialicé en finanzas, hice una maestría también en finanzas, hice una especialización en derecho también, he estudiado contabilidad, tributaria, negocios en Estados Unidos y bueno, realmente pues decidí que en mi vida tenía que haber mucho frente al tema de educación, tanto formal como informal, que también me parece importante tener. Y digamos que eso me ha ayudado un poco a mantener la idoneidad y el profesionalismo de nuestra compañía, porque somos el todo para los clientes, ¿ok? Digamos que estamos convencidos de que los clientes que atendemos o las personas que nos siguen pues van a recibir de nosotros una muy buena información de calidad y obviamente con un contenido de profesionalismo. Y la idea es que esto que hablemos aquí de finanzas y todo este tema de finanzas, pues no solamente sea el tema de PNL pues financiero, que es el que estamos acostumbrados a entender, sino un poco más proactivo el tema frente al tema del cómo hacer y el qué hacer frente al tema financiero. ¿Okay? Soy un apasionado de las finanzas personales, me encantan las finanzas personales y obviamente desde que comencé en mi campo laboral siempre me gustaron, leyendo libros. Yo
desde hace 8 años atrás comencé la senda de emprendimiento y monté mi compañía, pero antes de eso ocupé varios cargos pues, ejecutivos en varias entidades financieras, fui empleado también y digamos que aprendí muchísimo y decidí emprender y hoy en día pues hemos creado una compañía como la que ustedes están conociendo hoy. Entonces, bueno, contando un poco sobre esto, pues quiero ya entrar a entenderles, a mostrarles un poco el tema de hoy, de cómo estás financieramente según tu edad, ¿sí? Y esto es un tema bien interesante porque nunca siempre nos comparamos o con el vecino o con la familia. Bueno, ¿será que yo sí tengo un buen ingreso? ¿Será que el patrimonio que yo tengo hoy en día sí es el que verdaderamente debo tener? ¿Sí? Entonces, todas estas inquietudes son las que vamos a resolver hoy. Pero antes que nada, no puedo dejar de un lado un poco mostrarles las cifras económicas por las que estamos atravesando. No me voy a detener mucho en este tema porque el tema no es ese, el tema es mostrarles algo distinto, el tema no es alarmarlos y decirles, bueno, la economía está mal y se va a poner un poco peor, pero sí es un poco hacer entender. Y con este primer slide quiero mostrarles un poco el PIB de Colombia hasta el 2019, con unas tasas de crecimiento del 2017 del 2.5, el 2018 el 1.4, el 3.3 en el 2019, y con una tasa esperada de crecimiento negativo para el 2020 del 5.5%. O sea, para todos ya no es nada nuevo el tema de cómo está la situación económica frente al tema de esta pandemia y frente al tema pues, de la crisis económica que está atravesando Colombia y que va a seguir en profundidad. En el siguiente slide quiero mostrarles un poco el tema del desempleo. Bueno, esto es una cifra mayo que adopté de un informe del Banco BBVA, pero ya salieron de junio y están muy parecidas. Estamos en una tasa de desempleo del 19.8% para junio, para mayo 19.7%. Y como ven, pues esta senda está creciendo y vean la gráfica que se eleva muchísimo, sobre todo en este último trimestre, apoyándose un poco frente al tema de la crisis anterior que vivió Colombia, que fue la crisis del UPAC. Estamos más o menos a esos niveles. A algunos nos tocó, a otros no, pero un poco que entiendan, vean los altibajos y vean lo que estamos. Les muestro esta gráfica porque es muy importante, porque como vamos a ver mucha información de la que tenemos aquí puede tender a cambiar en cada uno de ustedes o en muchos, como lo vamos a ver, ya cambió, ¿sí? Por la situación actual que estamos atravesando. ¿Ok? Bueno, esto es un informe que salió, creo que ayer, hoy, de la Universidad del Rosario, donde habla de que el 73% de los colombianos que participaron en el estudio dijeron que en los últimos 2-3 meses sus ingresos habían sido disminuidos, ¿ok? Y cuando hablamos de los ingresos, disminuidos, hablamos de que solamente el 8% dijo que su ingreso se había bajado el 10%. El 29% dijo que su ingreso se había disminuido entre un 11 y un 30%. El 33% de los encuestados dijo que su ingreso se había disminuido entre el 31 y el 50%. El 22% de los encuestados habló de que su ingreso se redujo entre un 51 y un 99%, y el 8% dijo que su ingreso se redujo al 100%, quiere decir de que dejó de percibir ingresos. Entonces estamos hablando, si sacamos un poco una media, hablamos de que la media, el 55% de los encuestados habla de que su ingreso fue disminuido en un promedio de un 52%, ¿sí? Y eso realmente es alto y es preocupante, ¿ok? Entonces digamos que quiero partir con esta estadística, que esto está reciente, esto salió en Portafolio, ustedes lo pueden buscar hoy o ayer, no recuerdo, pero vean lo que está sucediendo y si cada uno de ustedes revisa lo que está sucediendo en sus trabajos o con su independencia o en sus compañías,
digamos que van a entender de que en muchos casos o sus empleadores les redujeron la parte salarial, les quitaron beneficios, otros como los independientes volvieron una gran afectación frente al tema de generación de ingreso, tanto así que algunos se veían reflejado a cero. Entonces es un poco para crear conciencia de que si yo perdí mi empleo, si mi ingreso se redujo al 50%, pues no eres el único. O sea, realmente esto es un tema económico en Colombia y en el mundo lo que está sucediendo. Es más, no sé si vieron las noticias de esta semana, está hablando de un tema, una reforma al tema para el tema de empleadores. Sí, el gobierno quiere apoyar mucho el tema del teletrabajo o en otras cosas, entonces va a entrar al gobierno a discutirse todo este tema laboral, precisamente para darle apoyo al crecimiento y para poder que esta rueda de crecimiento comience a funcionar, porque el tema de la pandemia nos está llevando a una quietud, y no solamente una quietud corporativa, sino una quietud en los ingresos de las personas y por tanto en la canasta familiar y en muchos otros aspectos. Entonces, hablamos perdón, un segundito. Entonces hablamos de que esta es la estadística que hoy en día tenemos frente a lo que está sucediendo en nuestro país. Muy bien. Veamos un poco otra estadística de cómo son los ingresos promedios en Colombia. Esto es una información que salió creo que en el 2019 para la diferencia entre ser profesional o tener básica primaria. Entonces hablamos de que en Colombia trabajadores con títulos universitarios ganan un promedio de 1.900.000, mientras que las personas con estudios de básica primaria devengan tan solo 572.000 pesos. Es un tema estadístico, realmente. ¿Okay? Cuando hablamos de que las personas con educación superior ganan más de 3.5 veces que las personas que tienen básica primaria, ¿sí? Y lo vemos en esta cifra, 572 a 1.900.000. Las personas con educación superior ganan 2.2 veces más que las que tienen educación media. ¿Ok? ¿Y qué es la educación media? Entonces la educación tecnológica, bueno, ese tipo de educación. Y las personas con posgrados ganan 4 veces más que las que tienen educación media, que la que tiene un título de tecnólogo o una tecnología. ¿Ok? Cifras como estas, ahorita al final le muestro un poco dependiendo de la profesión, cuánto es el ingreso. Realmente son estadísticas y no es la panacea pues para yo dar a entender de que definitivamente tiene que ser así, pero eso un poco nos ayuda como a entender cómo estamos frente al mercado. Muchos de esos informes se hacen con empresas medias o empresas grandes y de pronto dejan por fuera a las empresas pequeñas, y en las empresas pequeñas que los salarios no son los mismos que una empresa grande, una empresa multinacional. Y todos lo sabemos. ¿Ok? Bueno, muy bien. Aquí vemos un poco, y eso tiene que ver mucho con el tema pensional y el tema de que definitivamente los baby boomers y bueno, el tema de los millennials, y ya ahorita no son los millennials, sino la siguiente generación, que no me acuerdo ya cuál es, pero hablo un poco de lo que está sucediendo con nuestra pirámide poblacional, obviamente apoyada para el tema pensional. Entonces, si vemos nuestra gráfica, las personas que estamos en los rangos de 40, 30 años, estamos más o menos por aquí, donde aquí sí se alcanzaba a ver una pirámide donde la parte gruesa de la población era muy joven y la parte adulta pues era muy pequeña. Pero la gran mayoría hoy en día de los jóvenes o de las personas después de los 30 que comenzamos a tener hijos, realmente ya no estamos teniendo más de 2 hijos. O sea, ya muchos tienen de 1 y 2, les parece ya multitud, y 3 pues ni se diga. Entonces eso hace que obviamente nuestra pirámide poblacional se reduzca. Por tanto, si no hay gente productiva, que es la gente joven, pues la gente que está en la base de la pirámide va a tener que sostener a nuestros adultos. Y vean cómo hasta el 2050 se va a ir engordando la parte media de esta pirámide, y quiere decir de que los que estamos en la base de la pirámide, que tenemos que sostener las pensiones de estas personas que están en su adultez, pues tenemos una carga muy alta que tenemos que hacer. Entonces, obviamente, bajo los dos sistemas de pensionales, del privado o el público, pero digamos que al fin del día todos esos recursos, sobre todo los del público, pues salen de los impuestos de nosotros. Entonces vamos a ver los que estamos en esta base mayor incremento. Entonces,
Esta gráfica se las quiero mostrar porque ahorita también vamos a hablar de un tema de pensión, de acuerdo a la edad que tengo, cuánto yo debería de tener ahorrado en mi fondo de pensiones o creado en mi patrimonio para poder contar con una adultez con buena calidad o con la calidad de vida que yo he requerido para solventar. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Bueno, y aquí viene el primer ejercicio que quiero que hagamos. Saquen todos, por favor, un lapicerito y tomen ahí nota. Quiero que hagan el cálculo de la riqueza de cada uno de ustedes. ¿Ok? Entonces, necesito que tomen nota y qué es lo que vamos a hacer rápidamente. Porque no quiero pues que vayan a hacer el recorrido por la casa, a ver cuánto vale cada una de sus cosas. Pero lo que quiero es que cuenten con el valor total de los activos que ustedes tienen en su casa, ¿sí? Y le resten los pasivos, que son las deudas que ustedes tienen. Entonces, cuenten como activos los activos que se puedan volver líquidos largo o medianamente rápido. Hablamos de, no sé, un televisor, obviamente no, que no sea tan viejo, porque si está muy viejo, pues ya va a ser muy difícil que lo venda. Entonces, digamos que son los activos que puedo llegar en un momento a llegar a liquidar y obtener un valor por ellos, la casa, no sé, el carro, no por el valor que lo compré, sino el valor comercial de hoy, no sé, los muebles enseres que se tengan, la nevera, si quisiera venderla, cuánto podría venderla. Entonces hagan un estimativo de ese monto de activos y réstenle las deudas. ¿Sí? La deuda de tarjetas de crédito, las deudas de los créditos rotativos, la deuda de ICETEX, los que tengan deudas con ICETEX, no sé, todos los tipos de deudas, la deuda del hipotecario, todo ese tipo de deudas, y eso les va a dar esa resta entre esos dos valores acumulados, les va a dar lo que nosotros los financieros llamamos el patrimonio líquido, o lo que hablan los contadores se llama el patrimonio líquido. También funciona para las personas naturales. ¿Okay? Entonces, hagamos el ejercicio. Este ejercicio es muy práctico. Digamos que lo adopté de un libro que me gusta mucho, que es El Millonario al Lado. Es un libro de bastantes añitos, pero habla cosas muy interesantes sobre de cómo manejar el dinero y cómo abstenerse de tener tantos lujos y llevar una calidad de vida normal bajo unos parámetros. Entonces, también se lo recomiendo. Entonces, la formulita salió de este libro. Entonces, tomemos el patrimonio que hoy en día tienen, ¿listo? Ya hicieron el cálculo, entonces ya sabemos cuánto es el patrimonio líquido que ustedes tienen hoy en día. Ahora hagamos la siguiente fórmula. Entonces, cojamos el ingreso promedio anual, o los ingresos totales anuales, perdón, ¿sí? Un ejemplo, la persona que se gana, no sé, 2 millones de pesos mensuales, pues quiere decir que su ingreso anual son 24 millones de pesos. Entonces, esos 24 millones de pesos lo multiplicamos por la edad. Si tengo 30 años, entonces lo multiplico por 30. Ese valor que me dé, lo divido entre 10 y ahí me da un valor, que lo llamamos patrimonio. Ahora pasemos a que ustedes ese valor que les dio en esta fórmula frente al tema del ingreso y la edad, compárenlo con el patrimonio líquido que les dio en la fórmula anterior, donde cogían todos los activos que ustedes tienen en su casa o todos sus activos que tienen en su declaración de renta, los que declaran, ¿sí? Le restaron los pasivos y les dio patrimonio líquido y compárenlo. Si esa comparación, si el valor que ustedes tienen en casa, sí, ese patrimonio líquido, les dio por arriba de este valor, de esta fórmula de ingreso, quiere decir que ustedes han creado riqueza. ¿Sí? Están por arriba del estándar. Si su valor está por debajo de este valor, de esta fórmula, quiere decir que eres un destructor de riqueza, que no has podido gestionar muy bien tus ingresos para poder crecer patrimonialmente. ¿Ok? Entonces, ojo con esto porque esto es muy importante. Porque muchas personas creen que el tema de ser rico o el tema de ser abundante es el ingreso que yo percibo. Y resulta que no es así. La riqueza se mide por la capacidad patrimonial líquida que tenga la persona. Bueno, y muchas veces también las compañías. ¿Ok? Entonces, ojo con la fórmula porque definitivamente la riqueza yo la mido es por el patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? Es al final lo que a mí me queda después de vender todo lo que tengo y de pagar todo lo que debo, eso es lo que a mí me queda. Y si ese patrimonio inclusive en algunos casos puede estar negativo, si está negativo quiere decir de que estamos en la mala,
y nos toca generar un mayor esfuerzo porque primero tenemos que volver ese número positivo y luego poder llegar al valor ajustado normal de la fórmula, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta los que ahorita lo hacen rápido, pero después de ese webinar, digan, y lo hacen juiciosamente en un cuadrito de Excel, y la verdad que es bastante chévere el ejercicio porque nos va o a satisfacer o a llenarnos de preocupación frente al tema de si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Para los más curiosos, pues al lado derecho hay también una fórmula, esta está en dólares, que hace CNN Money. Entonces, aquí este valor se pone en dólares, él te da el rango le hace el rango de edad y le ingresas también tu ingreso anual, pero dolarizado, y él te tira un valor. Entonces, también podríamos gestionar este. Pero por ahora, para este ejercicio rápido del webinar, quedémonos con este. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, ya entendiendo cómo está mi patrimonio, ¿sí? Y entendiendo si definitivamente soy creador de riqueza o destructor de riqueza, entonces vamos a pasar a la siguiente fase, que es el tema del tema de ingresos versus la edad, cómo se comporta, cómo es el estadístico. Quiero contarles que un poco estos valores que les voy a dar hoy no son absoluta verdad, son tomados de muchas cifras y de muchos documentos extraídos y se armó un promedio. Obviamente también está basado cuando le comienzo a hablar de las edades, de un panorama óptimo de trabajo de las personas que obviamente se componen que tengo que tener un nivel educativo, y cuando hablo de nivel educativo no solamente tiene que ser profesional, tiene que ser de que, o sea, yo definitivamente tuve que crear construir algún conocimiento para poderlo explotar y generar ingreso, ¿ok? Y obviamente también va muy ligado al esfuerzo personal que yo le haya puesto a mi trabajo en querer crecer rápidamente, en querer sacar mejores ingresos, en querer hacer nuevos negocios, en querer crecer en fuentes de ingreso, ¿ok? Entonces, esta grafiquita me gusta mucho porque muestra el resumen de lo que les voy a hablar. Y siempre la muestro en todas mis conferencias, me encanta. Entonces, de los 0 a los 20 años, pues definitivamente somos bien pobres porque no trabajamos, no subsistimos por nuestros propios medios. Hay algunos que de pronto sí, pero digamos que la media no es así. De los 20 a los 25 años nos encontramos buscando trabajo, no somos estables, pasamos de un trabajo a otro trabajo, ¿sí? Pero a los 25 años más o menos vamos logrando como una cierta estabilidad en lo que me gusta, el tipo de trabajo que me gusta hacer. Y hablamos de que desde los 25 años a los 45 años es la edad más productiva que tenemos. Quiere decir que los que estamos metidos en este rango, pues tenemos que metérsela toda y juiciosamente y con mucho esfuerzo para poder crecer y poder salir de esta media. Porque la media dice que el ingreso que yo percibí desde mis 25 hasta los 45 va a crecer 2.5 veces. ¿Ok? Obviamente descontando la inflación y todos estos indicadores. Quiere decir de que si yo me ganaba aquí 1 millón de pesos, la idea es que a los 45 años podría estar ganándome 2,5 millones, ¿sí? Obviamente si le aplico la inflación y todo esto, pues el valor me puede dar, no sé, 3,200, algo así. Pero descontando inflación, el salario promedio de las personas crece 2.5 veces en esta etapa. Si definitivamente nos encontramos en esta etapa y ya entendemos un poco que esas son las estadísticas, pues a ver, comencemos a pensar qué debemos de hacer para poder comenzar a escalonar este nivel de ingresos más alto. Entonces, para los que son empleados, pues lograr que mostrarme en la compañía para que poco a poco la compañía donde yo trabajo crea en mí, me vaya colocando más responsabilidades y por tanto incrementándome el salario o haciendo más estudios, profesionalizándome en algo adicional que me genere mayor conocimiento o generando fuentes de ingreso adicionales, emprendimiento, no sé, lo que ustedes crean. ¿Ok? Entonces, ojo con este parámetro de edad porque es supremamente importante y ya les explico por qué. Porque cuando llegamos a los 45 años, normalmente aquí ya tenemos hijos, nuestros hijos están en el colegio o en la universidad,
Entonces digamos que en este momento va a ser muy difícil que yo me arriesgue a cambiar de empleo o a emprender porque tengo unas responsabilidades ya adquiridas, ¿sí? Tengo que pagar el colegio, las universidades, tengo que pagar la cuota de la casa donde estoy viviendo, tengo que pagar la cuota del crédito, del carro. Entonces, digamos que va a ser muy difícil, ya no tengo las mismas energías de antes, entonces va a ser muy difícil emprender, por tanto, los ingresos aquí llegan al tope y se comienzan a estabilizar. Se mantienen entre los 45 y los 55 años. Y después de los 55 años, hablamos de los más o menos de los casi 60, pues vemos obviamente un decrecimiento en los ingresos porque ya viene la edad de jubilación. Si nosotros perdiéramos en nuestro empleo, para los que son empleados, en este rango de edad, pues volvernos a emplear con el mismo salario que teníamos anteriormente va a ser muy difícil. Entonces vamos a ver que ese rango salarial se va a ver disminuido en esta época, ¿sí? Porque hoy en día, o sea, hay que decirlo, es muy cierto, conseguir trabajo con una edad, antes hablábamos de los 50, ahorita ya estamos yendo a los 40, o sea, conseguir un trabajo interesante después de los 40 con un buen sueldo, pues digamos que se limita, a no ser de que tenga mucha experiencia, pero si es un cargo ejecutivo y si es una empresa de, no sé, de 100 personas, pues los cargos ejecutivos serán, no sé, 5, entonces las posibilidades se me disminuyen muchísimo. Entonces, ojo con esto porque aquí es donde verdaderamente en esta construcción de ingresos y aquí es donde yo debería generar ahorro, inversiones para poder llegar a esta edad y poder solventar esa calidad de vida para que no se me desmejore y por lo menos mantener la calidad de vida que yo llevaba entre mis 45 y 55. Ese es el ideal. Y eso es lo que hablan las personas que trabajan con pensiones, que es la brecha pensional, ¿sí? Que normalmente cuando yo me pensiono, se dice que mi pensión es el 40% promedio del ingreso que yo recibí en promedio los últimos 10 años, ¿sí? Entonces, digamos que la persona que se ganaba, no sé, en esta época 10 millones, pues aquí su pensión va a salir por 4 millones de pesos, obviamente su calidad de vida no va a ser la misma, no va a poder llevar la misma. Entonces, ojo con esta gráfica, me parece bien interesante el tema de que la tengamos y la tengamos muy clara y es el resumen un poco de lo que les voy a contar, ¿ok? Entonces, pues, no sé, muchos no sé si estén un poco asustados de cómo están o hay algunos que estén, pues, como que, no, estamos bien, vamos bien. Y la idea es que este webinar se trate de eso, de que un poco nos sitúe en cómo debemos de estar y en qué rango mantenernos. Muy bien. Hablemos ahora de algo ya entremos pues al tema de los rangos y el tema de nuestro webinar, que es que cómo debería estar financieramente seguro mi edad. Y lo que les hablaba anteriormente, estas son algunas sugerencias elaboradas a partir de las metas de ahorro de las personas, considerando unas condiciones de vida estables y buenas para su jubilación, ¿ok? Digamos que el fin de esto es poder llegar a tener una calidad de vida futura mejor o igual a la que hoy en día mantenemos. Bueno, ¿qué pasa entre la edad de 0 a 18 años? Digamos aquí un paso rápidamente, no creo que nuestra población que está en el webinar no está aquí dentro de este rango, pero de lo que les dije ahora, pues definitivamente somos pobres, porque recuerden que los recursos o el patrimonio, la riqueza que tienen nuestros padres, pues no es nuestra, ¿sí? Que nosotros la podemos disfrutar, sí, está bien, podemos vivir en la casa de ellos, ellos pueden mercar por nosotros y comemos en la casa de ellos, pero definitivamente no es nuestra, no está construida por nosotros. Va a ser nuestra después de que ellos ya no estén, ¿sí? Pero eso va a suceder, pues muy a futuro, bueno, no ser de que obtengas una herencia antes de tiempo, pero son casos puntuales que sí se pueden dar, pero digamos que el promedio, estamos aquí donde los activos, el único activo que tengo es la educación básica primaria y bachillerato, obviamente, y algunos ya a los 16, 17, 18 ya comienzan la universidad. Y las únicas inversiones que tengo son los ahorros que pueda captar de las mesadas que me dan mis padres, que no me gasté toda la plata del recreo, entonces ahorré alguito, entonces lo ahorré para el fin de semana poder llevar a mi novia o invitar al novio pues a donde sea, en el caso de las mujeres. Entonces digamos que eso lo llamamos inversiones, ese ahorro que yo pueda retener de las mesadas que me dan. ¿Okay? Y yo lo hacía obviamente cuando estaba en el colegio, pues de la plata del recreo que me daban, yo guardaba platica para el fin de semana.
y para poder invitar a las amigas pues a cine y bueno, a la miniteca que era en esa época. ¿Okay? No estoy tan viejo, pero sí me tocaron. Muy bien. Entonces, frente al tema en esta edad, hablamos de que definitivamente no hay un plan de retiro, ¿sí? Y que 100% vivimos de la mesada de nuestros padres, ¿ok? Pasemos ahora a la edad de entre 18 y 30 años, ¿ok? ¿Y qué pasa entre los 18 y los 30 años? A ver, no sé, los que están aquí o ya pasaron por aquí, pues es la época donde decidimos elegir nuestra carrera universitaria o tecnológica o nuestra educación para poder solventar el ingreso que necesitamos, ¿sí? Y digamos que de cierta forma vamos obteniendo una independencia financiera. Entonces algunos ya se van de su casa, alquilan un apartamento, se van a vivir solos, o ya le dicen a los papás, ya no me pases, o el papá te dice, ya no me pases más mesada, ya tú generas tu ingreso. En otros muchos casos también ya tú mismo te pagas tu universidad o tus estudios intermedios, como sea. Entonces, digamos que en este rango de edad es donde también obtenemos nuestra primera tarjeta de crédito, obtenemos el primer crédito, pues, que es el ICETEX, por el tema de nuestro estudio, ¿sí? Y, y esto, obviamente, todo ese endeudamiento se paga pues con el salario que comenzamos a devengar, ¿sí? Entonces, los que están en este rango de edad, o si tenemos hijos en este rango de edad, hay que inculcarles de temprana edad, obviamente, pero hay que inculcarles desde el primer salario que reciban, hay que inculcarle la capacidad de ahorro. Y no solamente el tema del ahorro, sino el tema de inversión. O sea, ¿qué hago con esta plata que ahorro? Porque es que normalmente, y yo tuve muchos amigos, obviamente en el colegio y en la universidad, donde comenzaban a conseguir trabajos, y lo primero que hacían era comprarse, no sé, una moto o a comprarse cosas suntuosas o a gastarse el recurso en rumbas, en fiesta, en trago, y la verdad era que no gestionaban ningún tipo de ahorro. Entonces, si nosotros o nuestros hijos comienzan a culturizarse desde esta edad a generar ahorro, a apartar parte de ese ingreso, ese primer ingreso que ellos devengaron, pues créanme que van a crecer con una cultura financiera bastante estable y van a poder sobrepasar todos estos indicadores. ¿Ok? Entonces, ojo con esto para si tenemos hijos con esta edad o si estamos con esta edad, ojo, nuestro primer ingreso, desde el primer ingreso, ahorro. Normalmente los pelados a esta edad dicen, no, voy a recibir mi primer ingreso, entonces voy a invitar a todos mis amigos a una rumba, la verdad, que van a gastar todo el sueldo y el día siguiente que les pagaron ya no tienen nada. Ojo con eso porque eso la mente lo lee como algo normal y va a suceder cada quincena. Y va a suceder cada quincena. Y si yo desde el primer momento le dije a mi mente que eso era algo normal para mi bolsillo, pues ella se va a acostumbrar a eso y lo va a volver como una cotidianidad. Entonces, ojo con esto. Entonces, los principales activos que tenemos en este rango de edad, hablamos de que es la educación profesional que tengamos, o tecnológica, llamémoslo así, o el conocimiento para poder develar algún tipo de ingreso. Aquí se vuelve muy importante los buenos contactos, los amigos, no los amigos hamburguesa, ¿no? Los amigos hamburguesas ustedes saben que son bien dañinos. Son los amigos que verdaderamente están aportando a mi crecimiento, tanto personal como profesional. Algunos en el rango medio de esta edad, pues comienzan a comprar su primer carrito. Bueno, las inversiones que comienzan a tenerse en este rango de edad deberían estar en primera instancia en generar un ahorro para las emergencias o el tema. Un ejemplo, si tengo este rango de edad y definitivamente me quedé sin trabajo ahorita por el tema de la pandemia, pues si no genera ningún ahorro para aprovisionarme, pues difícilmente va a poder solventar esto, porque el que perdió el trabajo en marzo, pues créame que va a ser muy difícil que vuelva a conseguir este año. Entonces, podría estar unos 9, 10 meses quieto y para eso obviamente debemos de tener algunos ahorritos para poder solventar esto. ¿Okay? Y no solamente en este rango de edad, también en los otros. Pero en la parte de inversión, mínima requerida en este rango de edad es por lo menos tener ahorrado 6 mesecitos de gastos. ¿Ok?
El plan de retiro, pues obviamente comienzo por si me empleé, pues comenzamos a gestionar los primeros aportes a la pensión obligatoria. Y si soy independiente, pues también me exige la ley de que para cobrar honorarios o ingresos como independiente, pues debo también aportar a la seguridad social. Entonces comienzo como a construir este plan de retiro pensional, ¿ok? Algunos más avanzados ya a esta edad, pues ya comienzan a tener sus primeros activos, su primer apartamento, bueno, pero digamos que este es un poco la media. Entonces, revísate tú, vea este rango y analiza si definitivamente cuando tenías esta edad, tenías esos activos mínimos, o si definitivamente estás dentro de este rango y todavía no los tienes, entonces estás a tiempo pues, de gestionar cambios para poder hacerlos. Muy bien. Hablemos ahora entre los 35 y los 45 años. Esta edad es bien interesante porque recuerden que hablamos que desde los 25 a los 45 años es la edad más productiva que tenemos profesionalmente y laboralmente. ¿Okay? Entonces, entre los 30 y los 45 años, pues comenzamos a conformar nuestra familia, nos casamos, comenzamos a tener hijos, comenzamos a comprar nuestra primera vivienda para poder pues tener un núcleo familiar, tenemos el vehículo, ¿ya? Y la idea, y lo más importante en este rango de edad, como comenzamos a ver los ingresos que comienzan a escalonarse y a subirse, lo más importante en este rango de edad es mantener el endeudamiento controlado, ¿sí? Y el ahorro como una forma recurrente para protegerme para imprevistos. Recuerde que ya vengo culturizado desde los 18 a los 30 generar ahorro siempre, siempre. Aquí debo de mantenerlo ese ahorro, ¿sí? Pero adicionalmente mantener mi endeudamiento controlado. Porque en este rango de edad, como estoy subiendo ingresos, los bancos comienzan a llamarme, vea, fulanito tiene aprobada esta tarjeta de crédito de tanto cupo y usted, mándemela. Vea que tenemos mándemela la tarjeta, hágame crédito. Entonces no controlamos y los bancos, pues obviamente con esa capacidad que tienen de coger información y de colocar sobre todo tarjetas de crédito, pues me van a llenar de productos financieros que muchas veces no puedo controlar y me van a llenar. Entonces mi endeudamiento va a estar súper full. Entonces el día que quiera hacer una inversión, comprar un segundo inmueble para rentar, pues va a ser muy difícil porque el apalancamiento no lo puedo hacer porque estoy sobreendeudado. ¿Ok? Entonces, la idea en los activos que debería tener en este rango de edad, que es el rango más productivo, es obviamente la educación profesional, de deudas, ¿ok? El apartamento que compré, sí, digamos que normalmente si lo hicimos a 15 años o 20 años, cuando llegamos a los 45, pues podríamos hablar de que también podría estar ya libre, sí, los que comenzaron temprano. Digamos que este es un parámetro como el ideal. Las inversiones, pues ya vieron, en el rango anterior creamos el fondo de emergencias y obviamente aquí ya comenzamos a constituir un plan de inversión. Entonces aquí es cuando comenzamos a ver, bueno, me está sobrando una platica, ¿será que me compro otro apartamento? ¿O será que ahorro, no sé, 200,000 pesitos o 500,000 o 1,000,000 al fondo de pensiones voluntarias? Entonces ya comenzamos a entender un poco la importancia de la inversión, de concientizarnos de que ese ingreso que estamos recibiendo y que está creciendo en este rango, pues debemos de ahorrarlo en gran parte y mantener controlados los gastos para que esto se vaya a inversión y podamos con esto solventar obviamente nuestra calidad de vida en la vejez. Entonces, ojo con el tema de las inversiones, perdón que estoy aquí en este ranking, en el tema del plan de inversión, es muy importante y sobre todo en el tema de las inversiones, que ustedes conozcan los productos a los cuales los están invitando a invertir, ¿sí? Recuerden que hay ciertos tipos de inversiones. Unos son los del mercado inmobiliario, que es apartamento, oficina, bodegas, bueno, todo el tema inmobiliario. Está el mercado de valores, que son las acciones, bonos, TES, CDTs, todo lo del mercado de fiducias, el mercado de valores. Está el mundo corporativo, ¿sí? O el equity, el tema de comprar compañías o invertir en compañías,
o hacer un emprendimiento, y todo el tema obviamente de otros negocios de la nueva economía, de redes de mercadeo, youtubers, bueno, esto es más para los muchachos, pero digamos que son los tipos de negocios que hay. Y obviamente, lo que yo les recomiendo siempre a mis clientes es que cada negocio que nos ofrezcan debemos de tener el control y el conocimiento. Entonces, cuando hacemos consultoría en finanzas personales, muchas personas llegan a la consultoría a definirnos, no, es que queremos hacer este negocio, no, o sea, tengo este excedente de liquidez, queremos hacer la primera pregunta que hacemos aquí en finanzas es, bueno, o un amigo mío, bueno, que yo es que no me va a tomar. Entonces, como que sí, porque pueden haber casos. Pero definitivamente yo debo ejercer un control sobre todas las inversiones que tenga. Sea una inversión así sea de 1 millón de pesos o así sea de 1.000 millones de pesos, no importa la magnitud de la inversión, yo debo tener un control. Y para poder ejercer un control, necesito tener un conocimiento frente a esa inversión. Y si definitivamente no existe conocimiento frente a esa inversión se va a volver una apuesta. Como ir al casino, tirar la bola y a la ruleta rusa. Entonces, ojo con el tema de inversiones porque me llegan muchos casos de personas que tienen mucha información para invertir en muchas otras cosas y llegan aquí desinformadas, sin saber, o llegan aquí a Banca y Finanzas, obviamente, con la concepción de que no, el financiero me dice si está bien o no. Si yo le puedo decir, pero digamos que el ejercicio más razonable, más prudente y más óptimo es el que tú tengas conocimiento. Yo te puedo dar las indicaciones de que para mí sí es viable o no bajo unos parámetros financieros, rentabilidad, bueno, todo lo que vemos los financieros. Pero si definitivamente tú sales de aquí, yo te doy la información y te digo sí, pero si tú definitivamente no controlas esa inversión y no controlas los puntos claves que yo te dé, pues o te demos aquí en Banca y Finanzas, pues definitivamente se va a volver una apuesta, porque vas a dejar la inversión en manos de un tercero, de otro, que tú no sabes si va a ser un buen ejercicio o no. Entonces, ojo con el tema de las inversiones frente a en este rango de edad, porque nos buscan mucho en este rango de edad, porque está creciendo nuestro ingreso, ¿okay? Bueno, y el plan de retiro, obviamente, pues lo estamos manteniendo. Ya tenemos el fondo, obviamente, obligatorio, con un mayor ingreso. Ya tenemos nuestros primeros visos de en qué invertir, cómo invertir. Tenemos algunos excedentes. Entonces, digamos que ya comenzamos a construir nuestro plan de retiro. Muy bien. Entre los 56 y los 65 años, y recuerden que hablamos de que en este rango de edad los ingresos tienden a bajar, ¿sí? Los ingresos tienden a bajar y obviamente los gastos, pues, también en algo, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya los hijos ya están grandes y los que no tengan hijos bombril, pues, definitivamente ya no van a tener que costear, pues, sus gastos, su universidad, sino que ya ellos van a valer por sí solos. Entonces, digamos que me quito ese valor de mi presupuesto de hogar. Entonces, definitivamente, ingresos disminuyen, pero disminuyen los gastos, pero nunca se va a disminuir en la misma proporción el ingreso frente a los gastos. Realmente, cuando se miran las estadísticas, siempre hay una mayor proporción en disminución de ingresos que en gastos, porque las personas nos afianzamos mucho, nuestra mente se afianza mucho a lo que tenemos. Y esto me lleva a cuando hacemos consultoría en planeación financiera, también aquí en banca, con nuestros consultores, hemos tenido casos de personas que tienen un nivel de vida, no sé, de estrato 5, y cuando comenzamos a revisar sus números financieros, entendemos de que si siguen así se van a reventar. Y lo primero que se les dice es, tienes que bajarte de estrato social y de calidad de vida. Entonces vas a tener que vender tu apartamento, no sé, de 130 metros cuadrados y pasarte a uno de 80 metros cuadrados, donde pasarte de un valor de administración, no sé, de 400.000 pesos a un valor de administración de 200.000 pesos, donde los servicios públicos se cobran a un estrato 6.5, bajarte a un estrato de servicios públicos 4. Todos esos valores influyen en la disminución de gastos, pero que se hace muy necesario que monitoreemos, y obviamente esto lo hacemos con base al presupuesto que armemos, o que armamos. Entonces, digamos que
es importante tener claridad y crear conciencia porque no es fácil bajarse de calidad de vida, pero cuando definitivamente es requerida, pues debemos de hacerlo porque si no nos vamos a reventar y peor. Pasamos de estar en el estrato 6 y luego pasar al estrato 3 porque nos tocó vender de todo. Y este momento que estamos pasando es un momento de esos impases y a muchos les ha tocado hacerlo. Entonces, entre más rápido podamos actuar, entre más rápido podamos ejercer esos cambios, definitivamente podemos sobrellevar esa disminución de ingresos que tenemos. Entonces, casos como las personas que hoy en día se quedaron sin trabajo, ¿sí? Y que no estaban preparadas para hacerlo. Digamos que gracias a Dios pues existieron el tema de los alivios con los bancos, pero ya muchos bancos comenzaron a cobrar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Sí? Vamos a hacer ahorita que nos vuelven a colocar la cuota del crédito hipotecario, de la tarjeta de crédito, pues bueno, caeríamos en mora, ¿sí o no? Los que no tienen trabajo. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder pagar deudas y salir así? Entonces, es necesario comenzar a visualizar el tema, sé que el tema de salir a cambiar de vivienda hoy en día no está fácil, pues porque por la situación, aunque el tema del usuario en los bienes raíces se está moviendo porque la gente con esto ha entendido que es muy importante tener un techo y un techo fijo. Entonces, el tema de cambiar de un inmueble de, no sé, de estrato 5 a un inmueble de estrato 4, pues digamos que es una oportunidad. O cambiar de carro de último modelo y pasarme a un carro de 5 años de antigüedad, pues también es una fórmula para hacerlo, pero obviamente todo eso va concertado con su grupo familiar y obviamente con base al presupuesto financiero de hogar que cada uno tengamos en nuestros hogares. Hago una publicidad en nuestra página web. Vamos a tener prontamente una herramienta muy interesante. Hoy tenemos una herramienta y quiero invitarlos a que la visiten en nuestra página web www.bancoyfinanzas.com.co. Ahí tenemos un cuestionario de cómo está tu situación financiera actualmente. Te respondes par de preguntas y él te dice estás bien, estás mal y ojo, o estás súper, ¿ok? Entonces, chévere para que lo hagan. Pero también tenemos en los próximos días, van a tener una plantilla de presupuesto para que ustedes la puedan bajar y puedan armar con ella su presupuesto familiar. Entonces, cuánto se gastan en arriendo, en administración, en comida, la comida del perro, en las tarjetas de crédito, las cuotas, bueno, todo esto. ¿Ok? Bueno, muy bien. Esto era un paréntesis un poco porque luego se me olvida contarles. Bueno, entonces, ya pasando un poco el tema de los 56 a los 65 años, donde entendemos de que el ingreso se va a ver disminuido, y eso es estadístico y nos va a pasar, o sea que, se los estoy diciendo, les va a pasar, tienen que prepararse para esta edad, tienen que hacerlo porque les va a pasar a todos, ¿ok? Entonces si no vengo preparado para esto, pues obviamente no va a poder tener ese tipo de activos, porque aquí, si yo vengo preparado para esto desde ya y llego a esta edad donde tengo unos activos creados, puedo mantener ese nivel de ingresos, pero el nivel de gastos bajó, pues yo voy a poder comprar, no sé, un carro del último, de este año, puedo tener activos de lujo, sí, no sé, una patineta eléctrica, cosas como esas, o sea, no hablo de cosas de lujo, pues de cosas suntuosas de oro, de Rolex, sí, hasta hablo de un promedio, obviamente sin decir de que muchos no lo tengamos o no lo queramos tener, ¿ok? Pero aquí ya tengo un apartamento de inversión, vivo en una casa y puedo tener una finca que también me gusta para el tema de recreo porque tengo la capacidad para hacerlo. En las inversiones, obviamente, pues mantenemos la que hemos conseguido hasta esta fecha, ¿sí? Digamos que este tema de inversiones pues ya no se puede incrementar porque como les dije, el nivel de ingresos se va a ver disminuido y ya más o menos pues voy a comenzar a vivir desde de la renta o de la pensión, que ya estamos a puertas aquí de pensionarnos, ¿ok? Y la idea es que cuando lleguemos a este lado estemos próximos a pensionarlos, la idea y el tema de poder solventar esa calidad de vida que tanto quiero o que quiero mantener, pues va a ser y va a depender del patrimonio que tenga, ¿ok? Recuerden que la calidad de vida para cada uno de ustedes o cada una de las personas es diferente, o sea, no es la misma, o sea, no piensen que la calidad de vida de todas las personas es la misma, cada uno tiene su pensamiento de calidad de vida. O sea, si yo hablo de la calidad de vida mínima del ser humano es tener un techo donde vivir. Ah, sí, unos tienen la capacidad de tener una calidad de vida alta, pueden vivir en estrato 6, otros
pueden tener una calidad de vida con una casa, en un inmueble o apartamento, casa en estrato 3, pero tienen una calidad de vida buena porque tienen un techo donde vivir, ¿sí? Tienen una educación, puede que el que vive en estrato 3 tiene una educación técnica, el que vive en estrato 4 o 5 una educación profesional, no sé, ¿sí? Entonces, pero tienen su calidad de vida, tienen una profesión o un conocimiento educativo en algún aspecto, un conocimiento en en alguna actividad que les permita generar ingresos. Y obviamente tienen un vehículo de transporte, pues puede ser un carro de último modelo o simplemente un carro para transportarse de aquí a su trabajo. Y vean que hoy en día está haciendo eso muy importante dentro de los aspectos de la calidad de vida, el tema del transporte, porque hoy muchos, frente al tema de esta pandemia, pues no queremos coger mío, ¿sí? Y nos da miedo un poco subirnos a un taxi porque de pronto el señor del taxi está contaminado. Entonces, pues bueno, qué bueno yo poder tener un vehículo de transporte, sea de último modelo o un modelo viejo como sea, pero que yo me pueda transportar tranquilamente. Entonces, eso es calidad de vida. Entonces, recuerden que la calidad de vida no es la que me presentan en el PNL, el Ferrari, no, la calidad de vida es la que cada uno de nosotros quiera conseguir conforme a su situación financiera. ¿Ok? Bueno, muy bien. Pasemos entonces estamos en la edad de los 66 años en adelante, pues en esta edad pues ya queremos disfrutar de nuestra pensión, ya nos dedicamos a lo que nos gusta, irnos a una finquita el fin de semana o irnos de viaje a visitar a nuestros nietos o salir, no sé, a Juan Chaco, a San Andrés o a Europa, bueno, donde sea, pero ya queremos disfrutar ese tiempo que queremos compartir con nuestra familia. ¿Ok? Entonces hasta aquí un poco el tema de los rangos de edad. Aquí es un breve resumen de lo que podríamos tener y lo que debimos hacer o lo que debemos hacer en esos rangos. Ahora, hablemos un poco de lo que yo debería de tener ahorrado a cierta edad para poder tener una pensión idónea a mi retiro o un ingreso idóneo a mi retiro, ¿ok? Este dato está basado en un artículo del Time, ¿ok? Donde hablaba de que a los 35 años las personas deberíamos tener ahorrado una cantidad igual a su salario anual, ¿ok? Entonces, quiere decir de que la persona que se gana a los 35 años 2 millones de pesos mensuales debería tener un valor ahorrado de 24 millones de pesos en su fondo de pensiones o en su fondo de inversión o el que sea que le va a solventar el tema de su pensión a los 35. A los 45 años deberíamos tener ahorrados 3 veces su salario anual. Entonces hablamos ya de no de 24 millones, que es un salario, sino de 68, 72 millones de pesos. ¿Sí? A los 55 años deberíamos de tener, eso es para las personas que ganan 2 millones, ¿no? De ahí hagan sus cálculos cada uno de ustedes. Y a los 55 años deberíamos tener 5 veces el salario anual ahorrado. Y para cuando nos estamos próximos a pensionarnos, que es para los hombres a los 62 años hasta ahora, y las mujeres a los 57, deberíamos tener 8 veces nuestro salario anual. Entonces, este slide es importante que lo tengamos en cuenta porque nos crea conciencia si definitivamente estamos bien ubicados donde deberíamos estar, si contamos con ese valor. Obviamente ustedes, para hacer un ejercicio más juicioso, pues pueden convocar a su asesor de pensión obligatoria o de pensión voluntaria y él hace este cálculo actuarial de cuánto deberías de tener ahorrado y cuánto va a ser tu brecha pensional. Sí, les recomiendo que lo hagan para que cada uno vaya entendiendo cómo desde ahora, así tengamos 30 años, cómo desde ahora debemos de prepararnos frente al tema pensional. Y los que estemos más avanzados, pues un poco revisar qué tantas inversiones tenemos hoy día, qué tantas inversiones podemos conseguir adicionalmente para solventar esta calidad de vida que requerimos. También voy a unas cifras, esto es un poco más estadístico y viene de otro artículo que salió en una compañía que se llama Money After Graduation y habla de que a los 30 años el patrimonio, y ya pasamos al tema del patrimonio, aquí hablamos del tema de lo que yo debería tener en mi fondo pensional o fondo para el retiro. Pero ahora les voy a hablar
de lo que yo debería tener en mi patrimonio. ¿Recuerdan el patrimonio líquido que hablamos de activos menos pasivos? ¿Sí? Ya hicimos el ejercicio, ya lo comparamos con el libro del millonario al lado. Ahora quiero darle otras estadísticas frente a cómo podríamos estar. Ya hablamos de que a los 30 años se habla de que yo debería tener construido mi patrimonio líquido entre 0 y 150 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, si voy en los 30 años y tengo más de 150 millones de pesos construido en mi patrimonio líquido, quiere decir que estoy bien, estoy por arriba de la media. Si hablamos a los 40 años, que es la que yo tengo, que me están dando una recomendación aquí. Si hablamos de la edad de los 40 años, hablamos de que el rango de ingreso debería estar entre 450 y 750 millones. Pero este slide es el del anterior. No se los voy a proyectar porque se me confunden. Esto que les estoy contando lo tengo en mis apuntes, no lo tengo en la presentación, ¿ok? Para que no se me van a confundir. Entonces, 30 años, 0 a 150 millones. 40 años, entre 450 y 750 millones. Entonces, tú que estás ahí, si tienes 40 años, revisa si estás en este rango. Si no estás en ese rango, entonces te hace falta construir. Y si estás en este rango o por arriba, quiere decir que vas muy bien. ¿Ok? El problema de los 40 años, y recuerden que les dije que era una edad muy productiva, es que comenzamos a comprar cosas que definitivamente no generan valor para mi patrimonio, ¿sí? Cosas que realmente no necesitamos para una calidad de vida pues alta. No sé, cosas de marca, relojes de marca, bolsos de marca, zapatos de marca, no sé, cantidad de cosas que me ratifican personalmente, pero que para la construcción patrimonial que yo debería de estar haciendo, pues no funciona. A no ser de que tú estés por arriba de los estándares, ahí sí podrías darte este tipo de gustos. Pero la recomendación es que definitivamente, ya entendiendo los estándares patrimoniales que deberíamos tener, tú estás por arriba, entonces puedes pensar en generar algún gasto, en alguna cosa suntuosa pues, que necesites. Pero si definitivamente no estás en estos rangos y estás grave, yo te recomendaría que no lo hicieras y que te basaras primero en principio en enfocarte en construir patrimonio y generar ahorros para invertir y invertir en cosas que funcionen y no gastarlo en malas cosas, ¿sí? Y es que el pensamiento, voy te lo repito, o sea, en la edad productiva cuando comienzan a generar ingresos es una cosa loca, o sea, la publicidad comienza a llamarnos por todo lado para que compremos muchas cosas, los bancos a querernos endeudar, entonces definitivamente, pues, como le dicen vulgarmente, nos joden, ¿ok? Entonces, ojo con este rango de edad que es muy importante, es muy productivo, pero tenemos que ser muy conscientes de que debemos de generar ahorro e inversión. A los 50 años deberías tener un patrimonio líquido entre 1.500 y 2.250 millones. Realmente, ya cuando nos vamos acercando a estos rangos de edad, ya se salen un poco del promedio en Colombia, ¿ok? O sea, si yo miro un promedio y hablo un poco o sea, yo en estos números que les estoy aportando, pues digamos que estamos hablando de personas profesionales que tienen cierto nivel de educación, formal o informal, pero que generan un rango de ingresos admisible, ¿ok? No puedo ir a hablar para estos rangos para una persona que se gana un salario mínimo. Entonces, obviamente, ese ejercicio fue más para el primero del libro del millonario al lado, un poco, frente al tema, pero digamos que esta es la media. Sé que en Colombia, pues obviamente el rango salarial promedio de la población colombiana pues está por abajo de los 2 millones de pesos, ¿sí? Muy pocos se ganan más de este valor, pero por la comunidad que hoy se inscribió en este webinar, sé que hay muchos médicos, abogados, profesionales independientes, empresarios, entonces por eso hablo un poco de estas cifras, ¿ok? Si tuviéramos otro mercado en este webinar, pues estaría hablando de cosas distintas, pero digamos que lo enfoqué por el tema poblacional que tenemos aquí.
Y habla de que a los 60 años, pues yo ya debería tener construido más o menos 3.000 millones de pesos en patrimonio líquido. O sea, ese es el ideal y eso es a lo que debemos de apuntar. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, siguiendo un poco con el tema, quiero mostrarles una gráfica interesante sobre, esta es del 2019, sobre el rango de ingresos dependiendo de tu nivel educativo, ¿sí? Como les dije anteriormente, pues esto es un promedio, no es la panacea, pues la realidad, pero nos sirve un poco para medirnos y para entender cómo está el mercado. Obviamente, una cosa era el 2019 y otra cosa es el 2020. Ya les mostré en principio que en el 2020 casi que el 53% de la población económicamente activa con ingresos disminuyó sus ingresos en un 50%. Entonces, obviamente, estos números para el año 2020 van a cambiar. Cuando se haga este informe el cierre de año, pues van a cambiar. Pero eso es como venía, sin decir que sea para el 2020, porque para el 2020 y 2021, digamos que podríamos... Entonces, en los niveles técnicos de formación, donde hablamos de que podrían estar con base a si son bilingües o no son bilingües, la experiencia un año o experiencia entre un año y 3 años, digamos que oscilan entre 900 y 1.200.000, más o menos, ¿ok? Esto para la parte de los asalariados y para la parte de los independientes, pues obviamente el valor es mayor, pues porque aquí tenemos unos costos como independiente, como es el de la seguridad social y bueno, todo el tema que no dependemos de nadie, sino que esto está regido por nuestros recursos, entonces digamos que el valor es un poco superior. En el campo tecnológico, hablamos entre 1.200.000 y 1.900.000, ¿ok? Bueno, cabe recordar que este cuadro, aquí no estoy tocando al personal de la salud, porque el profesional de la salud no está dentro de este análisis, y tampoco los profesionales del derecho, porque ellos tienen sus propias tablas con la colegiatura pues, de abogados, ¿ok? Aquí hablamos de otro tipo de profesiones, profesionales y de posgrado y maestría, pero excluyendo a este tipo de profesiones, ¿ok? Hablamos de un nivel profesional, ¿sí? Que puede estar entre 2 millones y 3 millones de pesos, si es bilingüe, si no es bilingüe, 2.500.000, y si tiene pocos años de experiencia, pues comienza en 2 millones de pesos. Un especialista podría estar entre 2.990.000 y 4.200.000 si es bilingüe, si no es bilingüe, 3.700.000 si tiene buena antigüedad. Y las personas con magíster podría estar entre 3.950 y, perdón que no, a ver, y 5 millones de pesos, obviamente el tema del bilingüismo. Entonces recuerden que en esa estadística, pues el tema educativo, tanto técnico, tecnológico, profesional, especialista y magíster, pues tiene unos diferenciales y también hace diferencia el tema del bilingüismo también, ¿ok? Bueno, y si soy empresario, independiente o emprendedor, pues digamos que estos rangos pues se salen de los parámetros del emprendedor, porque el emprendedor normalmente los primeros 2 años no genera ningún tipo de ingreso en su emprendimiento, pero después es que va a ver los frutos de esto. A futuro haré un webinar exclusivo para los emprendedores y para los empresarios, porque en este campo, digamos que tienen que tener unos conocimientos específicos y muy importantes para poder solventar ese emprendimiento y llevar esa compañía a niveles estables y mantenimiento, pues de poderlos mantener, ¿ok? Pero eso va a ser un webinar posterior. Bueno, muy bien, entonces digamos que ya les di las herramientas un poco de cómo está el patrimonio, cómo son los ingresos, qué está pasando en Colombia hoy frente al tema del ingreso para este periodo. Les creé conciencia un poco de lo que tenemos que hacer, de lo que puede llegar a suceder. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Entonces voy a abrir un campito de unos 20 minutos, media horita para preguntas y
vamos a comenzar con las que comenzaron hace varios minutos. Perdón, un segundo. Me dicen por aquí que ya hay 3 preguntas en el chat, entonces vamos a la primera de Marino. Dice, yo compré una habitación de hotel hace 3 años. ¿Es bueno mantenerla? A ver, las suites hoteleras, tú las puedes comprar, no sé cómo la compraste, si con derechos fiduciarios o con matrícula inmobiliaria como tal. Para todos estamos conscientes de que el tema hotelero está bastante golpeado por esta época y digamos que puede tender a mantenerse o a mejorar un poco, pero se va a demorar. Quiere decir que si tú sales a vender esta suite hotelera hoy, la verdad es que vas a perder valor porque no te van a pagar ok, me dicen que fue con matrícula inmobiliaria. Entonces no te van a pagar por el valor que la compraste porque hoy en día estaría devaluada por lo que está pasando en la economía, ¿ok? El valor del mercado estaría por abajo de lo que podrían pagarte. Acuérdate que los precios en inmuebles se forman con oferta y demanda. Entonces, si hay poca demanda para esto, realmente vas a tener que bajarle valor y te van a pagar. Entonces, si puedes venderla, pues hay otros vehículos inmobiliarios que pueden ser mejores para ti. O si puedes mantenerla para no perder valor, pues manténla. ¿Ok? Dice Lisette, Andrés, ¿qué tipo de crédito recomiendas para comprar vivienda nueva, crédito hipotecario o leasing? Bueno, digamos que hoy en día, anteriormente uno diferenciaba el hipotecario del leasing porque en algunos me daban mejor tasa de interés. Hoy día, en la gran mayoría de bancos, en los dos productos puedo conseguir una buena tasa. Y para los que no entienden el significado de leasing, se los explico rápidamente. En el crédito hipotecario, el inmueble, en la matrícula inmobiliaria está tu nombre. En el leasing, el inmueble está a nombre de tu entidad financiera. Quiere decir que el día que tu entidad financiera quiera hacerte una restitución del inmueble, o sea, quiere decir, incumpliste con los pagos y te lo van a quitar, el proceso se llevaría mucho más rápido en un leasing porque ya está a nombre de ellos. Entonces, ese inmueble te lo podrían quitar, no sé, en 2 meses. ¿Sí? Mientras que con un crédito hipotecario, como el crédito está a nombre tuyo, el inmueble está a nombre tuyo, la restitución de ese inmueble podría demorarse un poco más. Entonces tendrás un poco más, eso es para el tema de cubrir el riesgo. El leasing también sirve para un poco para cubrir mi patrimonio frente a demandas. Si me llega una demanda a mi nombre, esto un ejemplo para los médicos, una demanda a mi nombre porque hice una mala cirugía, no sé, cualquier cosa, aunque ellos tienen seguros que, o si no los tienen, pues deberían de tenerlos que cubren el tema de su profesión. Pues digamos que el leasing sería una buena opción porque no entraría ese embargo, si llegase un embargo a ese activo, ¿ok? Entonces va a depender de muchos factores, pero si nos enfocamos en el tema financiero, el crédito hipotecario y el leasing ya hoy en día los puedo llevar los dos a 20 años, ya la tasa de interés puede ser la misma. Entonces, ya lo que tengo que entender es qué requiero. Si quiero constituir un patrimonio de familia, que también es una forma de proteger mi patrimonio, pues yo en el leasing no lo puedo hacer porque está a nombre de la entidad financiera, pero sí lo puedo hacer en el crédito hipotecario. Entonces, dependiendo de lo que quieras, de tu situación actual, de tu componente familiar, ¿sí? Obviamente, en el tema del leasing, los gastos de transacción de compra del inmueble son un poco más económicos que el de constituir una hipoteca, porque en el leasing no se constituye hipoteca, entonces por tanto en los gastos notariales me ahorro ese valor, mientras que con la hipoteca sí me genera un costo adicional. Entonces esas serían como las diferencias que yo encontraría para decidir entre uno y el otro. ¿Ok? Me pregunta doctora Juliana Holguín. Interesante webinar y muy buena recomendación el incluirle a nuestros hijos cómo empezar sus ahorros. Ok, bueno, muy bien. Sí, eso es supremamente importante. Créame que yo tengo 2 hijas hoy, una de 2 años y otra de 1 añito, y yo estoy esperando que la grandecita comience a hablar ya para enseñarle de finanzas personales. Ya tengo los juguetes precisos, que quiero comprarle una máquina registradora con billetes de juguete, no sé, para enseñarle a hacer transacciones, y eso es supremamente importante. Yo quiero crearlas con esa conciencia financiera desde el principio, que sean emprendedoras, que entiendan qué es el dinero y qué puedo comprar y cuándo lo puedo comprar. Entonces esto es muy importante desde chiquitos comenzarlos a enseñar. Vivian, bueno, esto es de la presentación. Muy bien.
Doctora Juliana Holguín vuelve y dice, sí, interesante el cuestionario, ya lo realicé. Ah, bueno, y hay personas que ya en medio de del webinar hicieron el cuestionario, entonces los invito para que vean cómo están. Viviana Margarita me estaba preguntando que cuando envió el cuestionario no tienes que entrar a la página web, ahí lo encuentras. En la primera presentación que aparece de la página web nuestra, que es www.bancayfinanzas.com.co, ahí vas a poder encontrar el cuestionario. Entonces aquí están las redes sociales. Ah, no. Aquí están solo mis redes, pero ya se las pongo para que nos sigan. Ok, vamos a mirar qué otras preguntas hay. Okay. Listo, Viviana Margarita pregunta, a la edad de 30 años se debe tener entre 0 y 150 millones de patrimonio líquido. Entre 0 y mínimo 150 millones, ¿incluye el valor de los ahorros pensionales o solo el patrimonio? Digamos que contablemente el ahorro pensional de la pensión obligatoria no se contabiliza como un activo, pero en realidad sí es un activo. Yo para efectos de acidez en el ejercicio lo excluiría, ¿ok? Lo excluiría, porque igual en la contabilidad no se incluye. Pero si lo quieres incluir, inclúyelo. Pero sería un sofisma de distracción, pues el tema de incluirlo. Yo no lo incluiría, porque es otro tema distinto. Muy bien. Actualmente el tema de inversión es mejor nacional o internacional, término de ganancia fija o de poco valor. A ver, el tema de invertir acá en Colombia o invertir afuera va a depender de varios factores. Una, del riesgo cambiario, porque yo tengo que comprar las divisas aquí en Colombia para poder mandarlas al extranjero. Y si es un ejemplo, voy a invertir en un apartamento en Estados Unidos, pues el riesgo cambiario lo voy a generar porque el día que venda el inmueble no sé si el dólar va a estar arriba o abajo. ¿Ok? Nosotros con las familias de Family Office, pues lo que hacemos es revisar el patrimonio y diversificar el patrimonio. Cuando yo tengo construido un patrimonio en Colombia, ya lo que ya hago es comenzar a diversificar en monedas. Entonces diversifico en dólares sobre todo y en activos en Panamá o en Estados Unidos, bueno, o donde con el cliente lleguemos a la conclusión. Pero el tema de inversiones, si tengo algo de liquidez, yo le recomendaría que tuviéramos algunos dólares en una cuenta extranjera, ¿sí? Porque eso nos da viabilidad en que podamos salir del país con alguna emergencia o que yo definitivamente no pueda tener transaccionalmente esos recursos, entonces es un ahorro que lo tengo guardadito sin entender. Entonces, digamos que es importante sí tener algo en ahorro, pero la persona que apenas está comenzando, primero enfóquese en crear patrimonio en Colombia y una vez de que ya tenga solventado ese buen nivel de patrimonio en Colombia, enfoquémonos en otras monedas, ¿ok? Bueno, muy bien. Obviamente, lo que pasa es que si hablo del tema en el mercado de valores en afuera, pues la tasa de intermediación de la Fed está al 0.25, creo que está muy por abajo. Entonces, si yo abro un CDT, ya no me van a pagar nada. Si estoy en un fondo de inversión, pues la tasa de rentabilidad, aunque es en dólares, pues la tasa de rentabilidad podría estar en el 2.5 o 3. Mientras que si yo abro un fondo de inversión aquí moderado, podría conseguir una tasa de rentabilidad, no sé, del 7 efectivo anual, o en un bien inmobiliario aquí en Colombia, una tasa efectiva tanto de flujo como de valorización del 8, del 10%. Entonces va a depender mucho de la situación actual financiera que tengas y de lo que hayas construido patrimonialmente. Pero yo normalmente construyo patrimonio de las familias primero en el lugar de residencia, porque es la moneda con la cual ellos solventan su calidad de vida, esa es la moneda en la que se gana y en la que se gasta. Entonces, primero patrimonio en mi lugar de residencia y luego sí busco otros horizontes en cambio de moneda. Muy bien. Dice Jonathan, yo tengo un proyecto de piscicultura con todo lo que está pasando desde su punto de vista. ¿El agro se encuentra en un buen momento? Sí, claro que sí. Si vemos las estadísticas o vemos los números de los analistas, pues obviamente el agro ha sido uno de los sectores que menos se ha afectado con esta pandemia,
porque son artículos o productos de primera necesidad o de canasta familiar. Si vamos a ver el tema de, si es un tema de piscicultura, pues es un producto de primera necesidad. Entonces, yo sí diría que podríamos apostarle al agro después de que tengamos conocimiento. Ojo, conocimiento para poder apostarle a cualquier tipo de inversión. Y el agro me parece una muy buena opción. Inversiones de riesgo donde se pueden ganar más o menos a término largo. En riesgo, pues a ver, todo depende. O sea, realmente yo no soy de mucho riesgo. Cuando invierto en riesgo, invierto en acciones, pero invierto del patrimonio de la familia o el mío, por invertir el 5 o el 3%. Entonces, en acciones o en emprendimiento también se podría hacer. Pero no les recomendaría que gran parte de su patrimonio esté en riesgo, porque yo primero tengo que construir el patrimonio de una base sólida, grande, luego una base moderada y luego una base de riesgo. Quiere decir que si la punta, yo siempre lo hablo, siempre lo escuchan conmigo, es como un ponqué de matrimonio. Abajo la base, que es grande, es conservador. Inmuebles familiares, casas, bonos, test, no sé, como lo quieran llamar. En la base media podemos hablar de locales comerciales o oficinas, ¿sí? Y productos de mercado de valores de nivel de riesgo medio con calificaciones AA, llamémoslo así. Y en la parte de riesgo, pues emprendimiento o para los que invertimos en emprendimiento, pues, no para el que lo hace. Para los que invertimos aportamos capital pues, para el emprendimiento, podríamos distribuirlo así. Pero no puedo solventar o no puedo construir mi patrimonio con la base del ponqué en riesgo. Siempre tiene que ser una base de ponqué o base de patrimonio muy sólida con productos conservadores. Bueno, David Capié pregunta, teniendo en cuenta la situación actual, ¿qué tasas de interés han bajado y que el VR también ha bajado? ¿Es conveniente financiar un inmueble en VR? ¿Cuáles podrían ser las proyecciones de la VR post pandemia? Pues a ver, el tema, yo preferiría lo que yo siempre recomiendo es invertir en tasa fija, ¿sí? Si usted tiene la capacidad de invertir en tasa fija y más ahora, donde la tasa de interés se está viendo disminuida, pues yo te invitaría a que fuera en tasa fija. En VR, digamos, es una tasa muy conservadora, que ayuda mucho para el tema de flujo de caja, ¿sí? En la composición de tasa, pago de capital y pago de interés, funciona para el tema de vivienda de interés social, pero yo siempre con mis clientes y nosotros mismos siempre nos endeudamos a tasas fijas, porque la tasa fija no tengo que estar preocupado qué pasó con la economía, si cambió o bajó. Antes si bajó, puedo decirle al otro banco, cómpreme la cartera y bajo la tasa de interés, o decirle al banco, vea, bájeme la tasa de interés porque está, ¿sí? Pero si tenemos créditos hipotecarios hoy en día, podemos comenzar a preguntar a nuestros bancos cuáles son las tasas que tenemos actualmente y podemos ir buscando compras de cartera para ir disminuyendo tasas. También es un buen ejercicio, ¿ok? Entonces, la idea es que yo recomendaría no por el tema del entendimiento de si la VR va a bajar o va a subir, no, más por el tema de ser conservador a largo plazo, de entender que mi tasa va a quedar fija, ¿ok? Listo. Y la última pregunta, me están preguntando que cuándo haré nuestro próximo webinar y sobre qué tema. Me interesa mucho, bueno, Lisette, y para todos. La idea es que pues estoy conectado mucho, y la idea es que con mi equipo de banca y finanzas, de mercadeo y comercial, quise como abrir esos espacios para conectarme más con las personas, mostrarle un poco lo que estamos haciendo aquí desde Banca y Finanzas con las familias de altos patrimonios, y obviamente que esta información también podamos bajarla pues a nosotros, la gente del común, llamémoslo así, para que podamos adoptar las mismas posiciones que ellos están adoptando, que estamos adoptando con ellos, y obviamente aportar en el tema financiero a todas las personas, desde la que se gane un salario mínimo hasta la que se gane muchos millones de pesos. Esa es nuestra convicción como consultores financieros. Nada, la idea es que ustedes estén conectados con nuestra página web, estén conectados con nuestros
con nuestras redes, que ya se las voy a proyectar aquí, y aquí van a encontrar información de cuándo serán nuestros próximos webinars, conferencias, bueno, todo lo que se quiere ingeniar con la gente de aquí de marketing de mi compañía. Yo estoy muy dispuesto a hacerlo, que no tengo mucho tiempo, pero trato de sacar ese tiempo para generar aporte a la gente. ¿Ok? Entonces, siendo así, doy por terminado este webinar. Muchas gracias por la participación de todos, por estar conectados bueno, y por entender de que el tema financiero para nuestro hogar, nuestras familias es muy importante y sobre todo con el tema de hoy, para la edad que tenemos, si verdaderamente estamos acordes con la economía o con las finanzas que deberíamos tener. Muy bien, muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.